Punto número 1 en el mensaje de esta noche, hermanos. Siempre hay un propósito divino detrás de toda adversidad. Siempre hay un propósito divino en cualquier problema. Pero tú puedes decir, pero es que ¿qué problema? ¿Cómo Dios puede usar esto para su gloria? El día de ayer, mientras íbamos a los discipulados, les recordaba a una persona, Juan 9, no tenemos que ir, donde aquel hombre ciego le decía, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que este hombre fuese ciego? Y Jesús le dijo, ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y Dios nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Dios siempre tiene un propósito divino en las adversidades por las cuales cruzamos, hermanos. El apóstol Pablo llegó a entender que el aguijón en su carne era para que no se enaltezca sobremanera, como lo dice el versículo. Recuerda esto, si Dios no ha quitado o no quita la espina de tu vida, es por un propósito. Dios no nos hace sufrir por sufrir. Dios nos hace sufrir por un propósito, hermanos. Y a veces la espina nunca saldrá de nuestras vidas. Dios nunca prometió que la sacaría, pero nos promete algo mucho mejor que sacar cualquier espina. Pero recuérdalo, si Dios no ha quitado algún problema de tu vida, alguna aflicción, es porque Dios tiene un propósito, hermanos. Vayamos a 2 de Corintios 1:8. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, el mismo apóstol Pablo está hablando en estos textos y nos dice la Biblia, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra, ¿qué dice ahí? Pablo estaba atribulado, ¿sí o no, hermanos? Sí, siendo un buen cristiano estaba atribulado. Y dice la Biblia que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Primero dice estaba atribulado, después dice estuve abrumado sobremanera, después dice estuve abrumado más allá de mis fuerzas. En otras palabras, yo sentía que ya no podía, sentía que me iba a morir. Por favor, palpa lo que Pablo está tratando de decirnos y la esencia, cómo él se sentía. Nos dice la Biblia, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bueno, ¿qué propósito puede tener Dios con esa escena que suena terrible? Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para, ¿cuál es el propósito? Que no confiásemos en ¿quién? La mayoría de las tribulaciones de nuestra vida es con ese fin, hermanos, para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Y ya no vivo yo, como se enseñó este domingo, mas vive Cristo en mí. Las pruebas nos ayudan a quitar nuestra confianza de nosotros y decir, esto es más allá de mis fuerzas, ya no puedo. Y doblega nuestras rodillas. Y ese momento es el momento cuando somos más fuertes, porque ya no estamos dependiendo de nosotros, sino estamos dependiendo de Dios en nosotros, hermanos. Nos dice la Biblia, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén, hermanos. Dios usó ese problema en la vida de Pablo para que Pablo dejara de confiar en Pablo y Pablo pudiera confiar en él. ¿Cómo salió Pablo de las tribulaciones? El siguiente texto nos habla de un Pablo en amargura, de un Pablo triste, abandonado. No, nos dice, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Las pruebas aumentan nuestra fe y al salir victoriosos nos ayudan al siguiente problema que venga en mi vida, tomarlo con más tranquilidad, porque si Dios me libró ayer, yo sé que Dios me va a librar hoy y sé que Dios me seguirá librando el día de mañana, hermanos. El problema, las angustias, crece en nuestra fe, porque te das cuenta que Dios te ha librado y lo seguirá haciendo. Recuerda esto, hermanos, Dios nunca nos hace sufrir solamente por sufrir. Todo tiene un propósito divino. Punto número 2. Dios puede revelarnos el propósito de nuestra adversidad. Hay veces que Dios nos muestra el porqué. Hay veces que Dios no lo hace. Pero a la luz de la Biblia, mientras estaba estudiando esto, me di cuenta que muchas veces Dios sí muestra por qué nos pasa lo que nos pasa.
Guarda esto, hermanos. Dios no le reveló el propósito a Pablo la primera vez que oró. Pablo fue y oró y le dijo: Señor, quita este aguijón de mí. Dios no dijo nada. Asumimos que él oró en la mañana y la segunda oración fue en la tarde y la tercera fue en la noche, pero eso no está en la Biblia. Tal vez oró un lunes y después oró un viernes y después esa oración la tuvo al siguiente mes. No sabemos cuánto tiempo fue esto que era tan difícil de aceptar para él. No sabemos el tiempo. Dios no le reveló el principio, en la primera oración no le dijo. ¿Por qué creen que la Biblia dice, por lo cual he rogado 3 veces? Hay una enseñanza muy grande en eso. Si somos constantes aún hablando con Dios, Dios en su debido tiempo nos podrá decir por qué. Dios le dijo por qué hasta la tercera vez que oró. ¿Cuántas veces has orado por tu sufrimiento o por tu calamidad? Continúa orando y Dios en su voluntad y en su tiempo nos dará la respuesta, hermanos. Moisés no murió sin saber por qué no entró a la tierra prometida. Dios le hizo saber a Moisés el por qué. Dios muchas veces sí nos muestra por qué. Y le dijo, la Biblia dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Sabemos la historia. Dios le dijo que por haber golpeado la roca, por haber golpeado 2 veces, por haber atribuido el milagro a sí mismo y decir: osaremos sacar agua de la peña, cuando nosotros no podemos hacer milagros, sino el único que puede hacerlos es Dios, hermanos. Y Dios le muestra el por qué a Moisés. Dios le dijo a Josué el por qué su ejército fue derrotado en Ai. Vayamos a Josué capítulo 7, versículo 1. Muchas veces Dios sí te dice por qué. A veces creemos que siempre se va a quedar en el aire. No, muchas veces Dios sí te puede dar la respuesta. Josué 7:1 dice la Biblia: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, ahí hay unos buenos nombres para sus hijos, hermanos, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hay 2 porqués perdieron la batalla. Dice la Biblia: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban, reconozcan la tierra. Versículo 3. Y volviendo a Josué, el pueblo le dijo, hermanos, fíjense, no suba todo el pueblo. Manda a Josué, manda unos 2,000 o 3,000. No fatigues al pueblo. El pueblo es poco. Los hombres traían una estrategia para decírsela a Josué, y le dijo: mira, Josué, no malgastes a los hombres. Mejor que descansen, solamente manda un grupo pequeño. Y con su estrategia humana, que no era más que, pues nosotros, con todo lo que traemos, aunque mandes 2,000, nosotros le vencemos todo el ejército. Estaban confiando en ellos mismos. Y subieron allá como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y aquellos hombres enemigos los mataron a la mayoría, y los demás huyeron. ¿Por qué? Porque confiaron en su estrategia. Confiaron en ellos mismos. Cuando la meta de un cristiano no es confiar en nosotros, sino confiar en Dios, hermanos. Después Dios les revela. Versículo 5 dice la Biblia que el corazón de ellos desfalleció. Dios les estaba dando una lección. Ustedes solos no pueden. Necesitan a Dios. ¿Cómo actuaron? Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra y se postró delante del arca de Jehová. Recuerda que el arca de Jehová representaba la presencia de Dios. En otras palabras, oró a Dios hasta caer la tarde, hermanos. Oró desde en la mañana hasta en la noche, y probablemente, y no probablemente, la Biblia dice, Josué le dijo: Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo a Jordán? Como si la culpa hubiese sido de Dios. ¿Por qué? ¿Ves la escena? ¿Cómo él estaba preguntándole a Dios por qué perdimos? A veces Dios va a permitir que perdamos algunas batallas
para que caigamos a nuestras rodillas y estando de rodillas podamos realmente ser victoriosos, hermanos. ¿Sabes qué ganó Josué? Doblar sus rodillas desde la mañana hasta en la noche, y eso a los ojos de Dios es mejor que la victoria en Ai. El mensaje es muy largo de esta parte y solo es una parte, pero a veces Dios permite que pierdas batallas para que vuelvas a depender completamente de Dios, hermano. Vayamos a Mateo 5:11. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué las dificultades? Si ves, Dios sí revela muchas veces el por qué. Mateo 5:11 dice la Biblia, bienaventurados, esa es la palabra doblemente bendecidos. Si abres la enciclopedia, varón que goza del cielo. ¿Quién es bienaventurado? Sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén, hermanos. Dios le dijo a los apóstoles por qué es que iban a sufrir, hermanos. Juan le dice a las iglesias de Asia Menor y les explican el porqué de las pruebas. A uno le dice que había abandonado su primer amor. A otra iglesia le dice que necesitaba arrepentirse. A otra iglesia les decía lo mundanos que eran. A otra iglesia les llamaba los tibios. Pablo les decía el porqué. Si ves en muchas historias de la Biblia, Dios sí dijo por qué. En Santiago él utiliza la primera parte de su carta para explicar por qué causa los cristianos sufren. Dios sí nos puede revelar por qué. Lo ha hecho muchas veces en la Biblia. Punto número 3, hermano. Dios nunca nos reprocha por preguntar por qué o por pedir que nuestra adversidad sea quitada. Uno pudiera preguntarse, bueno, ¿será malo decirle a Dios que me quite tal cosa? No, no es malo, hermanos, es normal. Pablo le dijo, Señor, ¿puedes quitar este aguijón de mi carne? No solo Pablo, ¿recuerdan la oración de Jesús? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le pidió Jesús? Señor, no quiero sufrir, ayúdame a no hacerlo. Es algo normal pedírselo a Dios. Lo hizo Pablo y lo hizo nuestro Señor Jesucristo estando en la carne. Ahora, la respuesta es de Dios, hermanos. La petición puede ser nuestra, pero vemos que no es malo, hermanos. Dios no se enojó con Jesús, Dios no se enojó con Pablo por hacer esa oración. No sientas culpa al pedir a Dios que quite tu adversidad. Él espera que lo hagas. Al pedir, el apóstol Pablo, en el proceso de pedirle que quitara su aguijón, fue cuando Dios le reveló el propósito. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos da? Siempre debemos orar, hermanos. No para que Dios siempre quite nuestros problemas, ya lo aprendimos en nuestros servicios, porque Dios está cercano a nosotros y porque Dios puede revelarnos el porqué de las situaciones difíciles por las cuales llegamos a pasar. Santiago mismo, cuando habla de las pruebas, nos dice que le pidamos sabiduría a Dios. ¿Sabiduría para qué? Para comprender por qué. No es preguntar en duda, sino preguntar en fe para comprender el propósito. Yo puedo preguntar en duda o puedo preguntar en amargura, pero ¿por qué Dios? Y Dios nunca me va a contestar de buena manera. ¿Quién lo hizo en la Biblia? Hay personas, Job, y nunca le contestó de la manera adecuada. Otra persona, hermanos, tú que eres de ojos limpios, ¿qué no ves? Dios nunca le contestó de una manera correcta. Siempre debes pedirlo en fe. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Muéstrame el por qué. ¿Qué es lo que tengo que aprender? No preguntes en duda, pregunta en fe. Punto número 4. La adversidad, hermanos, y esto es todo el corazón del mensaje. La adversidad puede llegar a ser un regalo de Dios. Vayamos a 2 de Corintios 12:7. Si aprendemos este punto, hermanos, nuestra vida cristiana va a crecer.
A veces pensamos que es un castigo y uno dice, Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué lo permites? Y es lo mismo que Pablo decía, ¿por qué tengo ese aguijón en mi carne? Dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue, ¿qué palabra dice ahí? Dado, ¿de qué verbo viene, hermanos? De la palabra dar, la palabra regalo. El apóstol Pablo llegó a ver su aguijón como un regalo de parte de Dios, hermanos. Me fue dado. Vayamos a 2 de Corintios 12:7. Aquí estamos, me fue dado. Pablo tenía la fe para creer que esa constante irritación era un regalo de parte de Dios. Ahorita lo vamos a comprender, hermanos. Por muy piadoso que Pablo fuera, y vaya que lo era, yo no creo que en la primera oración él sintió que ese aguijón era un regalo de Dios, hermano. Dice un mensajero de Satanás, hermanos. Pero al postergar la oración y al ir comprendiendo lo que Dios quería hacer en su vida, él llegó a decir, ese aguijón fue un regalo de Dios en mi vida. Dios lo quería usar y para poder usarlo tenía que mantenerlo humilde, hermanos. Lo consideró un obsequio porque fue a través de esa irritación que Dios protegió a Pablo de la cosa que más él temía, llegar a ser eliminado. No tenemos que ir al texto, pero dice la Biblia, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué era lo que más temía Pablo? Ser eliminado. ¿Qué era lo que más guardó a Pablo? El aguijón. ¿Qué era lo que mantenía más cerca a Pablo de Dios? El aguijón. Llegó a considerar el aguijón como un regalo de parte de Dios, para que Dios guardara a Pablo, hermanos. Pablo tenía un deseo grande de terminar bien, de terminar la carrera que Dios tenía para él, y él sabía que nada destruye más la vida de un cristiano en su servicio a Dios que el orgullo. Consideró el aguijón como un regalo. Él podía verlo con toda sinceridad como algo que Dios hizo a favor de él en vez de en contra de él. Que Dios nos ayude a elevar nuestra vida cristiana y poder ver aflicciones como regalo porque tienen un propósito de parte de Dios, hermanos. Amén. Te pregunto en esta noche, ¿cómo ves tus problemas? ¿Dios está en contra tuya? ¿Dios está airado? Si le preguntas a Pablo, él te diría, fue un regalo de Dios. Punto número 5. Satanás puede ser el agente de la adversidad. Me parece que apenas estábamos llegando a comprender el pasaje, hermanos, después de como 6 enseñanzas que hemos tenido de este pasaje. Vayamos nuevamente, versículo 7, nos dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, nos está diciendo que es un regalo, me fue dado un aguijón en mi carne, pero luego dice, ¿un mensajero de quién? Qué confuso. Bueno, ¿te lo dio Dios? ¿O fue un mensajero de Satanás? Me encanta pensar en esto, hermanos. ¿Quién está detrás de nuestras pruebas? ¿Quién está detrás de nuestros aguijones? ¿Será Dios o será Satanás? Ya que en este texto habla de las dos. El propósito es de Dios, hermanos. El medio puede variar. El medio puede ser el que sea. El vehículo que Dios decida usar en mi vida va a cambiar siempre. Pueden ser ángeles, puede ser un demonio, puede ser un hermano, puede ser alguien en el trabajo. El medio cambia, pero descansa en que quien lo permite siempre es Dios. Dios utiliza los mensajeros de Satanás en la vida de sus siervos. ¿De qué otra manera puedes enseñarlo?
Yo creo que este texto debería darnos mucho consuelo, hermanos. Cuando lo comparamos con la vida de Job y vemos todo lo que Dios permitió en la vida de Job, uno se pregunta, bueno, ¿fue Dios o fue el diablo? No, fue Dios, pero Dios usó al diablo. Porque los demonios se someten al propósito de Dios. Entonces, bueno, ¿fue el aguijón, fue el diablo? No, fue Dios con un propósito y decidió enviar, como Pablo lo dice, un mensajero de Satanás. Dios puede usar el medio y el vehículo que Él quiera, pero el fin siempre será el fin de Dios. Sabemos el fin, para que no me enaltezca sobremanera. Piensen en esto, hermanos, las huestes de Satanás trabajan para Dios. Qué hermoso, hermanos. Dios puede transformar cualquier ataque, cualquier aflicción, tornado, hermanos, como un regalo que Dios tiene para nosotros en la gracia de Dios. Punto número 6. Dios nos consolará en todas nuestras adversidades. La respuesta que recibió de parte de Dios no es la respuesta que él quería escuchar. Sin embargo, fue capaz, hermanos, de tomar como gran consuelo el hecho de que Dios le haya contestado. Solo piensa en eso, hermanos. Que tú ores a Dios. Tal vez oraste una vez y no te dijo nada, como pasó con Pablo. Oras 2 veces y Dios no te dice nada. Y oras 3 veces y Dios le dijo, mira, Pablo, no te voy a quitar el aguijón, pero sí te voy a dar una cosa, Pablo, te voy a dar mi gracia. Antes de regocijarnos en el tema de la gracia, regocíjate en que Dios contesta tu oración, hermanos. Así, aunque Dios te diga no, hermanos, Dios nos contestó, gloria a Dios, hermanos. Pablo se gozó en que Dios contestó la oración de Pablo, hermanos. La respuesta de Dios a Pablo lo aseguraba, que Pablo no estaba abandonado, no estaba sufriendo solo. Dios le hizo saber que Dios sigue en control. Hermano, Dios está en control en tu vida. Dios sigue estando en control siempre. La promesa es que nunca nos dejará ni nos desamparará. La primera razón de por qué no tenemos un consuelo de parte de Dios es porque no vamos con Dios a ser consolados. Tú ya sabes a dónde ir, hermano. Algunos tienen sus padres, algunos tienen su pareja, algunos tienen sus refugios, su trabajo. Y no estoy diciendo que todo eso está mal, Dios lo creó para que estés ahí. Pero ¿dónde está tu confianza? Si hallas tu alivio en las cosas que acabo de mencionar, nunca vas a ser consolado por Dios. Dios debe ser nuestro consuelo, hermanos. Es por eso que nos damos por vencido tan rápido. Empezamos a dudar sobre la bondad de Dios y algunos empiezan hasta a dudar de la existencia de Dios. La duda reduce nuestra habilidad para reconocer la mano consoladora de Dios. ¿Cómo es tu actitud en esos momentos difíciles? ¿Lo aceptas como plan de Dios? Punto número 7, hermanos, y último. La gracia de Dios es suficiente para momentos de adversidad. La gracia de Dios sí es suficiente, hermanos. Vayamos a 2 Corintios 12:9. Pensar que solo Dios lo ayudó a tolerar la presión es subestimar la gracia de Dios, hermanos. Porque Él salió victorioso. Dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Me encanta, y nuevamente en inglés, my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. Pablo, no te quito el aguijón, pero te voy a dar una gracia impresionante con la cual vas a poder vivir aún con los problemas que tienes, aún con el aguijón, aunque no te lo quite. Vas a aprender a vivir con eso, pero con mi gracia.
La gracia de Dios es suficiente, hermanos. Yo no lo escucho como un hombre resignado, bueno, ya que yo veo un hombre contento, hermanos, al decir, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo hallamos gozándose en sus debilidades. No es que se sintiera ilusionado con los problemas, sino ilusionado por cómo la gracia de Dios y el poder de Dios lo iba a ayudar a salir adelante con ese ejón que él tenía, hermanos. Pablo descubrió lo que muchos cristianos jamás descubrirán en toda su vida, y eso es que el poder de Dios, nos dice la Biblia, se perfecciona en la debilidad. Pablo nos ayuda a comprender lo siguiente, hermanos. Si la gracia de Dios fue suficiente para sostener un hombre que dejó su familia, su hogar, sus amigos, plantar iglesias en los lugares más difíciles, que en ese tiempo era Asia Menor, y creo que lo sigue siendo, hermanos. Naufragó, estuvo en prisiones, lo dieron por muerto, y si ese hombre puede decir, su gracia es suficiente, todos en esta noche podemos decir, su gracia es suficiente, hermanos. No estamos ni a la mitad de los problemas que Pablo pasó, y estamos mucho más tristes, cuando no debe ser la condición. Dios nos ha dado tanto, hermanos, por el hecho de estar aquí, hermanos. Somos cristianos, amamos a Dios, tenemos la Biblia, tenemos la libertad de servirle. Punto número 8, hermanos, y último, ahora sí. Es probable que Dios no te quite tu adversidad. Yo creo que este punto es el más difícil en la vida cristiana. A veces no solo el dolor está en ti, sino el dolor está en personas ajenas a ti. Y a veces es un dolor fuerte. A veces en la iglesia entra una persona en silla de ruedas, y mientras yo estoy aquí sentado, yo pienso, Señor, que se parara. Y a veces ni siquiera es por ti, a veces es por una persona ajena a ti. Y termino diciéndote lo que dijo una persona con el nombre de Johnny Erickson de Estados Unidos. Era una persona que no podía caminar, estaba en silla de ruedas, y él dijo lo siguiente: se necesita más fe para soportar estar destinado a una silla de ruedas toda una vida que creer que Jesús me puede levantar. Lo dijo un hombre en silla de ruedas. Porque él dijo, yo necesito depender de la gracia de Dios para animarme diario. Y al hombre que Dios lo levanta solamente fue una oración. Se necesita más fe para vivir en esta condición el resto de mi vida. ¿Sabes quién dice eso? Una persona que ha conocido la gracia de Dios, hermanos. Jesús nunca prometió eliminar todos nuestros problemas. Hay muchas veces que lo hace. Y en ocasiones lo hace de una manera tan milagrosa, hermanos. Pero no es la regla. Termino en Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. Todavía nos quedan otros 3 minutitos, hermanos. Vamos a aprender otras cositas. Juan 16:33 dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿En quién debemos tener paz? En Dios. Estas cosas os he hablado para que encuentres tu paz en Dios. ¿Valoras la presencia de Dios? ¿Quién es tu paz? ¿Tu casa es tu paz? ¿Tu familia es tu paz? ¿El dinero es tu paz? ¿De dónde viene tu paz? Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, Dios, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero cristiano, confía, yo he vencido el mundo. Amén, hermanos. Pablo sabía vivir arriba de la adversidad, él conocía la frustración, él oró 3 veces y Dios no le dio lo que pidió,
no se quejó, no se amargó, no dudó de la bondad de Dios. En vez de eso, experimentó el poder de Dios en su quebranto. Pablo aprendió a depender de la gracia de Dios cada día. El contentamiento de un cristiano no puede depender de nuestras circunstancias, hermanos. Porque va a haber veces que las circunstancias son muy buenas y muy favorables, y gloria a Dios por esos regalos que Dios nos da, hermanos. Pero habrá veces que el panorama no es muy agradable. Y Dios sigue siendo bueno esos días, hermanos. Nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, de tu trabajo, de tu pareja, de tu salario, de tu casa, de tu auto. Eso no puede determinar la paz de un cristiano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde viene tu paz, hermano? Nuestra paz debe de venir de Dios. Si mi paz viene de Dios, mañana tendré paz. Si mi paz viene de Dios, puedo tener paz diario. Si mi paz viene por si mis circunstancias son favorables, la verdad el caso es que voy a estar triste muy seguido, hermanos, que a veces no son tan favorables. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dios te dice en esta noche, mi gracia es suficiente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.